Los bulos y la desinformación están a la orden del día. Desde la pandemia ha crecido su amenaza. Por eso el periodismo juega un papel fundamental como filtro y garante de la veracidad. Si un periodista tiene formación, tiene ética y tiene oficio, tenemos capacidad de luchar contra este tipo de manipulación que a veces no es tan sencillo ni tan fácil descubrir, porque tan peligroso o más que engañar directamente es ocultar una parte de la información. Así lo han expuesto estos periodistas en la presentación del informe sobre bulos y desinformación que han realizado Servimedia y Estudio de Comunicación. Una de las conclusiones más destacadas es la veracidad y fiabilidad de las agencias de noticias. Las agencias de información son poco o nada activas difundiendo bulos y desinformación para más del 80% de los periodistas entrevistados, cosa también que nos alegra tremendamente como agencia de comunicación y como agencia comprometida desde los primeros pasos que dimos en este sentido. Insisto que esto ha venido para quedarse. Los datos del estudio señalan que la culpa de la desinformación es de todos, de los políticos que no dicen la verdad, de los medios de comunicación que hacen de correa de transmisión y del conjunto de la sociedad que consume falsas noticias. Antes de retuitear, antes de decir cosas por internet, antes de hacer de altavoz de cosas, tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre si lo que estamos retuiteando es verdad o es mentira, si tiene una intención o no. Y bueno, claramente la opinión pública en general considera que los primeros culpables es los usuarios en general, y los segundos, los medios de comunicación. Los profesionales recalcan que contra las mentiras hay un antídoto clave y fundamental: es el rigor periodístico y la verificación. Los periodistas estamos luchando todos los días contra los bulos, es decir que, como decían antes Amancio y Antonio, los periodistas es que todos los días verificamos, contrastamos, chequeamos y a veces nos equivocamos, obviamente, y cometemos errores, pero en general en la labor del periodista ya está incorporado el tema de verificar. Periodista igual a verificador, porque no puedo distinguir, obviamente el oficio del periodista no es más que verificar, o parte del oficio del periodista es verificar lo que publica, y por tanto el oficio bien ejercido en las condiciones que Amancio ha explicado perfectamente, pues es el instrumento, y desde mi punto de vista el único instrumento que se necesita para luchar contra las noticias falsas. Los responsables de medios de comunicación coinciden en que los bulos ponen en cuestión el periodismo, pero más aún la democracia, porque confunden y engañan a la sociedad. Pues todo eso efectivamente crea un hábitat de una tremenda distorsión, de una tremenda desconfianza de los ciudadanos hacia las noticias en general, y crea un enorme problema para la sociedad, y creo que es una brutal amenaza para el sistema democrático. La información cuesta muchísimo dinero a empresas periodísticas que están sirviendo a un precepto de la Constitución y que están garantizando la democracia. La verdad es mucho más cara que la mentira. La mentira suele salir bastante gratis y suele haber gente muy poderosa detrás. Jóvenes y mayores son los más expuestos a la desinformación. Por eso, desde Maldita.es ensayan nuevas fórmulas y vías de comunicación para llegar a los públicos más vulnerables. Los más mayores y los más pequeños, que no han tocado papel de periódico en su vida. Y por otro lado, creo que los medios también tenemos que entender que en el ecosistema digital no necesariamente van a venir a nuestra web a leer las cosas y que probablemente tenemos que ser nosotros los que vayamos a donde están los jóvenes. La portavoz del Gobierno ha clausurado este acto con un discurso en defensa del derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Recordarnos que el derecho a la información es un derecho constitucional, entre los principales derechos que contempla nuestra máxima ley, y que por tanto es algo que tenemos que cuidar, que mimar y que hacer prevalecer entre todos, desde luego entre quienes lo protagonizáis, pero también los poderes públicos. La ministra pide que los medios de comunicación se centren en los problemas y necesidades de la población. Como en la pandemia, considera que la guerra y la actual crisis económica obligan a poner la información al servicio de los ciudadanos. Ahora se precisa de una información de servicio importante. Lo vimos en la pandemia.
y lo estamos viendo ahora, que padecemos una situación de crisis que afecta especialmente a las familias. Por eso hay que recuperar y hay que estar muy pendiente de ese nexo, de no perder ese nexo ni nosotros desde la política, pero tampoco los medios de comunicación, con lo que realmente siente y preocupa a la ciudadanía.